Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada de presentación de la convocatoria sobre restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación a través de soluciones basadas en la naturaleza. Mi misión en esta jornada es, sobre todo, daros la bienvenida y las gracias por asistir y poner un poco en contexto el papel de la Fundación Biodiversidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como sabéis, financia las actuaciones bajo esta convocatoria. El mensaje que queremos transmitir es que este plan, que moviliza 140.000 millones de euros, tiene un gran, como sabéis, foco en la transición ecológica. Es uno de sus 4 ejes transversales y dentro de este eje hay 2 convocatorias específicas bajo las cuales nosotros estamos trabajando, la que se refiere a restauración de, ecosistemas fluviales, que es el componente 4, y el componente 5, que es el relacionado con la gestión del agua. Bajo el componente 4, la Fundación Biodiversidad ha publicado a finales del año pasado 5 convocatorias de ayudas por valor de 88,75 millones de euros que están destinadas, de alguna manera, a reforzar el papel de la naturaleza en este proceso de transformación. Buscamos la renaturalización y la resiliencia urbana con ayudas para ayuntamientos y otros beneficiarios asociados. Buscamos reforzar el papel de la naturaleza como motor a través de ayudas a la bioeconomía y a la transición ecológica. Buscamos apoyar la investigación para la gestión en materia de biodiversidad y tenemos también 2 ayudas específicas para redes de varamientos y rescate de especies marinas y para centros que están acogidos bajo el convenio CITES. Algunas de estas convocatorias, además, van a tener segundas ediciones a lo largo de 2022. Renovaremos la convocatoria de ciudades por 62 millones de euros y la de biodiversidad y ciencia con una nueva convocatoria de otros 2 millones. Esto es un poco para ver el contexto en el cual estamos trabajando con una apuesta importante por todo lo que representa este componente 4 y la apuesta por la transición ecológica y el papel que tienen los ecosistemas. Y la convocatoria de la que vamos a hablar hoy específicamente, que está, como decía anteriormente, en otro componente del PRTR, el dedicado a la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, tiene un monto de 75 millones de euros y vamos a pasar a verla en detalle a lo largo de la jornada. Creo que para terminar mis mensajes, quizá insistir sobre la idea de que hemos intentado reflejar en esta convocatoria la filosofía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una atención muy particular a la parte de transformación. Buscamos proyectos transformadores que reflejen esta idea de impulso que tiene el plan, que contribuyan a la recuperación verde, reforzando, como decía, el papel de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza. Para eso, buscamos que los proyectos sean innovadores y que sean ambiciosos. Las convocatorias admiten proyectos de un monto importante y tienen una duración suficiente como para poder tener un impacto. Buscamos que sean proyectos sostenibles y perdurables en el tiempo, para lo cual siempre tienen que estar enmarcados en planes, leyes y estrategias, pero muy orientados a la acción, a esta transformación sobre el territorio. Buscamos la generación de conocimiento, porque esto es una oportunidad muy importante para aprender y impulsar una transformación que tiene que tener un gran impulso ahora con este plan, pero que es una transformación con recorrido de futuro a largo plazo y que requiere la colaboración de distintos actores. Por eso en nuestras convocatorias hemos incluido la idea de partenariado para intentar pues, reflejar que la transformación tiene que ser multiactor, que necesitamos las diferentes capacidades y habilidades de todos los actores. Y por último, también señalar que estas convocatorias han sido presentadas en conferencia sectorial y han tenido este respaldo. Pues sin más voy a dejar aquí de hablar de generalidades, podemos pasar ya a hablar de lo que nos compete en estas jornadas, así que paso la palabra a Javier Sánchez, que es subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos en la Dirección General del Agua
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias. Venga, pues, muchas gracias a todos y por nuestra parte, pues poder colaborar con la Fundación Biodiversidad y con todos los agentes y los ayuntamientos para recuperar nuestros ríos y mejorar la protección frente a inundaciones, pues es un enorme placer que nos permite también pues, el Fondo de Recuperación, Transición y Resiliencia, ¿no? Por mi parte, iba a hacer una presentación general sobre qué estamos haciendo en materia de restauración fluvial y de reducción del riesgo de inundación en las distintas administraciones a través de los planes que tenemos en marcha y con la idea de que tengáis una orientación estratégica acerca de qué proyectos se están buscando en esta convocatoria, cuál es la planificación y cómo ligar los planes que tenemos en marcha con las obras y actuaciones que esperamos poder financiar con esta convocatoria, ¿no? En este sentido, en nuestro marco de actuación, junto con otras directivas ambientales que vienen de la Comisión Europea, nuestras dos directivas esenciales son la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. Con la Directiva Marco del Agua estamos elaborando y revisando los planes hidrológicos de cuenca y con la Directiva de Inundaciones hacemos lo mismo con los planes de gestión del riesgo de inundación. Y estos dos planes son las herramientas esenciales que nos permiten planificar y desarrollar las actuaciones que debemos ir realizando durante estos meses y años, ¿no? En estos casos, los planes de gestión del riesgo de inundación que se están revisando acabaron la consulta pública en otoño de 2021 y estamos iniciando la fase de aprobación final y remisión de la Comisión Europea. Y los planes hidrológicos de cuenca acabaron la consulta pública a finales de este año y estamos también de forma paralela pues iniciando ese proceso de aprobación formal y remisión a la Comisión Europea, de forma que estos planes están totalmente de actualidad y estamos ahora mismo pues ajustándolos y preparando su aprobación. Estos planes se basan, en el caso de la Directiva Marco del Agua, en prevenir el deterioro de las masas de agua y que los ríos y masas de agua en general cumplan los objetivos medioambientales. Y estos objetivos medioambientales establecen para las masas de agua superficiales que alcancen el buen estado ecológico a través del desarrollo de medidas de restauración fluvial y de conservación, y para lo que se llaman las masas de agua muy modificadas, que serían muchas veces las que abordamos en los cascos urbanos, lo que tenemos es el buen potencial ecológico y medidas de mitigación para alcanzar el buen potencial. El buen potencial no es tan ambiental, digamos, como el estado ecológico, pero en general se parece mucho, ¿no? En los tramos urbanos, pues muchas veces lo que tenemos son masas de agua modificadas por encauzamientos o por escolleras o por distintas herramientas o estructuras. Lo que hacemos es intentar mitigar esos impactos y mejorar y alcanzar el buen potencial ecológico. Esto lo tenemos desarrollado en esta guía que podéis ver aquí, que es el del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas, que es la adaptación a España de una guía europea que nos habla de este tipo de actuaciones, ¿no? Y por ejemplo, como medida de mitigación de una masa muy modificada, pues podéis ver en la foto de portada de esta guía, pues es la recuperación ambiental del río Manzanares en Madrid, que es uno de los ejemplos a los que pues, podéis, digamos, seguir a la hora de identificar proyectos de esta convocatoria y prueba de ellos en la misma portada de la guía que tenemos nosotros en el Ministerio. En esta guía podéis encontrar lo que llamamos la librería de medidas de mitigación, que son pues, las distintas actuaciones que podemos realizar sobre un río para mejorar el estado o el potencial ecológico. Cada una de estas medidas viene explicada y tenemos una foto, etcétera, que ilustra qué tipos de actuaciones concretas se pueden hacer para mejorar el estado o el potencial de nuestros ríos, tanto en cualquier entorno como, por supuesto, en los entornos urbanos, ¿no? De forma que es muy importante que consultéis y veáis esta parte de la guía para orientaros en las medidas
que deberíamos incluir en estos proyectos a la hora de ser financiados y seleccionados. Estos elementos, la Directiva Marco establece un proceso importante de cómo evaluar el estado de un río y en el caso nuestro es muy importante los indicadores hidromorfológicos que se basan en que haya un régimen hidrológico adecuado, que los ríos sean continuos y que las condiciones morfológicas del río pues, sean adecuadas. Continuos, veremos ahora distintos ejemplos de cómo fomentar la continuidad fluvial y también cómo mejorar las condiciones morfológicas asociadas. Y es esencial también, y es una variable que nos gustaría ver en los proyectos que vayamos valorando, pues es la evaluación de la hidromorfología de los ríos. En la web del Ministerio tenéis el protocolo de hidromorfología, en el cual representamos en un hexágono las 6 variables fundamentales de las condiciones hidromorfológicas de los ríos y podemos ir viendo cómo nuestra actuación mejora o no mejora esa actuación, ¿no? En este caso es hexágono, tiene 6 ramas, el primero es el régimen de caudales del río y el régimen de transporte de sedimento, el segundo es la conexión de las aguas subterráneas, el tercero es la continuidad fluvial, el cuarto es la forma o el ancho del río, la sección transversal, el quinto es cómo está el lecho del río, la estructura y sustrato del lecho, y el sexto de los ejes es la vegetación de ribera, la zona ribereña, ¿no? En este ejemplo podéis ver el DIEC sería perfecto, sería lo que sería la línea negra, la línea verde sería que alcanza el muy buen estado ecológico y en este caso la línea naranja es la situación previa a la ejecución de nuevas obras, en este caso en el río Oro, en Melilla, obra que también estamos desarrollando en estos momentos. Y la línea azul es lo que esperamos alcanzar, las bondades que nuestro proyecto está realizando, en este caso en este río, para aumentar las condiciones hidromorfológicas. Por ejemplo, si os fijáis, la situación actual del río Oro en Melilla, la vegetación de ribera es un 0, porque no tiene nada, y con las obras que estamos realizando, pues esperamos alcanzar un 7, que sería pues un notable, y por lo tanto pues se ve muy bien la mejora que en este caso pues la actuación del río Oro tiene o tendrá en el caso de Melilla en el tramo que estamos actuando, ¿no? Estas condiciones hidromorfológicas nos ayudan mucho a valorar qué bien o qué estamos haciendo, qué estamos proyectando y si el proyecto que tenemos está mejorando realmente el río o no lo está mejorando, ¿no? También en materia de inundaciones, perdonad, estamos trabajando en los planes de gestión del riesgo de inundaciones y estos planes pues, tienen el objetivo de reducir las consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la economía de las inundaciones. Estos planes se establecen en 3 ciclos. El primero es la evaluación preliminar del riesgo de inundación, el segundo es la elaboración de mapas de peligros y de riesgo y el tercero son los planes de actuación. En el primer punto, en la evaluación preliminar, seleccionamos con la ayuda y la colaboración de todas las autoridades de protección civil los puntos negros por inundaciones en España. En el segundo ciclo elaboramos los mapas que caracterizan ese riesgo y en el tercer elemento pues establecemos las medidas para minimizar y disminuir los riesgos. En este caso, los planes hidrológicos y los planes de inundaciones están totalmente unidos y están ligados, puesto que uno de los objetivos de los planes hidrológicos, que es prevenir el deterioro de las masas de agua, también es un objetivo de los planes de gestión del riesgo de inundación, de forma que no podemos gestionar el riesgo de inundación degradando los ríos, sino todo lo contrario, contribuyendo ambos planes a mejorar el estado de los ríos y a mitigar los impactos de las inundaciones, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer de forma coordinada con todas las administraciones y es lo que esperamos que esta convocatoria también ayude a mitigar los efectos de las inundaciones y a mejorar el estado de los ríos. Y esto ya veréis a lo largo de mi presentación que es totalmente posible, es compatible y en un país dentro de ya con 22 años del siglo XXI y con unos fondos europeos asociados, no podemos financiar y no vamos a financiar actuaciones que no tengan en cuenta estas 2 variables. En este sentido, también los planes de gestión del riesgo de inundación establecen como una de las medidas
la autoprotección y la adaptación al riesgo de inundación, que es una de las componentes también de esta convocatoria, y es una componente que también es novedosa en España y que queremos detallar a continuación porque esperamos y desearíamos poder también financiar y compartir con vosotros medidas también de adaptación al riesgo de inundación, ¿no? En este sentido, los planes de gestión del riesgo de inundación, junto con los paneles hidrológicos, los tenéis todos disponibles en la web del Ministerio, que enlaza a los distintos organismos de cuenca, tanto intracomunitarios como intercomunitarios. Y tenéis también en la web del Ministerio numerosas guías que intentan establecer procedimientos técnicos y detallar más qué podemos hacer en nuestros ríos, tanto en materia de restauración fluvial como en adaptación al riesgo de inundación y sistemas urbanos de drenaje sostenible, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, podéis ver las últimas guías que hemos publicado dedicadas a las actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, la reducción de la vulnerabilidad frente a los edificios y la evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos, ¿no? Todas estas guías las tenéis en la web del Ministerio. Y en materia de adaptación al riesgo de inundación, ya veréis que tenéis o podéis descargaros distintos ejemplos de los primeros estudios piloto que hemos ido realizando en distintos elementos o zonas muy vulnerables frente al riesgo de inundación, en los cuales establecemos, en las guías que hemos elaborado en colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros, mecanismos para evitar que los edificios les entre el agua y tengan daños por inundaciones. Ya veréis que hay muchas veces que vuestras actuaciones o los proyectos podrán mejorar la condición de inundabilidad para periodos de retorno pequeños, pero para grandes periodos de retorno es muy difícil que consigamos que no haya zonas inundables, ¿no? Y en esos casos lo que proponemos y lo que nos gustaría cofinanciar con vosotros son medidas de adaptación como los ejemplos que tenéis en la web y los que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues veis ejemplos de los que hemos realizado, como la impermeabilización de fachadas, la instalación de muros cortina para evitar la inundación en estos edificios tan modernos que hemos hecho al lado de ríos en zonas inundables, o, por ejemplo, el trabajo que tenemos que hacer a través de los mapas de riesgo. En este caso, en esta imagen, lo que veis serían para las cuencas intercomunitarias todos los elementos especialmente vulnerables que hemos identificado durante la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Aquí veis, por ejemplo, que en España hemos identificado 45 hospitales en zonas inundables para un periodo de retorno de 500 años, o tenemos, por ejemplo, 358 residencias de personas de la tercera edad en zonas inundables de 500 años y 71 residencias de ancianos en la zona inundable de 10 años de periodo de retorno, ¿no? De forma que trabajar en disminuir la vulnerabilidad de estos elementos es esencial, como es igualmente esencial incrementar el riesgo y no instalar nuevos elementos de zonas inundables, en zonas inundables de alto riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, destaca que hemos identificado 3 hospitales en zona inundable de 10 años de periodo de retorno, lo que equivale que estos hospitales frecuentemente son evacuados por las inundaciones, como hemos visto este invierno, por ejemplo, en el Hospital de Arriondas, en Asturias, en el cual estamos a punto de iniciar una actuación conjunta con el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento para mitigar estos impactos, ¿no? De forma que os animamos a que en vuestros proyectos identifiquéis estos elementos vulnerables y que trabajéis para adaptarlos y limitar o mitigar los riesgos de inundación en estos edificios especialmente vulnerables. A continuación, quería mostraros distintos ejemplos de obras o actuaciones que tenemos en marcha ahora mismo con las distintas confederaciones hidrográficas y que muestran, en algunas fuera de tramos urbanos, pero cuál es el estado del arte en materia de actuaciones en ríos en estos momentos en España por los organismos de cuenca, al menos los intercomunitarios, ¿no? Un problema común que tenemos, sobre todo en el área mediterránea de España, pues es el tratamiento y la eliminación del cañaveral. Esta es una imagen de cómo estaba, pues, parte del río Segura en el torno de Molina de Segura en Murcia, y ahora mismo, pues, las técnicas de eliminación y erradicación de la caña, la que mejor nos está funcionando es el cubrimiento con geotextiles durante al menos
un periodo de calor o 6, 10 meses, que este cubrimiento al principio parece pues un poco feo, pero que consigue matar todo el rizoma y nos permite no generar desbroces sucesivos sin ningún tipo de rentabilidad, sino tras esta cubrición, pues podemos conseguir pues, que la imagen ahora mismo del río Segura en Molina de Segura pues es esta que veis aquí, y esta es otra imagen también del mismo río, ¿no? De forma que el tratamiento de la caña, que es una de las actuaciones más demandadas, pues ya tenemos técnicas, y en las guías que tenemos publicadas en la web podéis ver con mucho más detalle cómo tratar la caña y cómo recuperar los bosques de ribera de forma efectiva en este tipo de actuaciones, ¿no? También otra de las cosas importantes y la que nos gustaría tratar con todos vosotros sería fomentar la continuidad fluvial, la continuidad de los ríos, ¿no? En este caso tenemos muchos elementos en los ríos que ya no tienen utilidad. Hay otros que sí, pero muchos no tienen utilidad, y sí que nos gustaría en vuestros proyectos encontrar medidas que fomenten la continuidad fluvial, como por ejemplo pues la demolición, allí donde sea posible, de barreras que no tienen ya sentido, ¿no? En este caso es una demolición que hemos hecho con la Confederación del Tajo, con el Ayuntamiento de Madrid y con Patrimonio Nacional, muy cerca de la ciudad de Madrid, en El Pardo. En la que veis ahí era la antigua presa de la playa de Madrid, que no tenía ninguna utilidad, que era un peligro para la gente que podía pasear y subir por esas pasarelas, caerse y poder producir daños a las personas. Y a la derecha pues veis la situación una vez que se llegó al consenso entre todas las administraciones, que ahora podemos tener pues un río tranquilo, sin ningún riesgo para la seguridad de las personas y sin ninguna barrera para los sedimentos ni para la fauna piscícola, ¿no? Esta continuidad fluvial puede ser bien la demolición de las infraestructuras o, allí donde no sea posible, por la permeabilización. En este caso es otro ejemplo de otra rampa de peces construida también en el río Manzanares, de común acuerdo con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional y la Confederación del Tajo, que ha ejecutado la obra, en el que se ha permeabilizado ese azud, y ahora mismo pues, podemos ver cómo la fauna piscícola y los sedimentos lo atraviesan sin ningún problema. O actuaciones ya más tradicionales de escala de peces, como estas en el río Ucero en Soria, o estos otros pasos naturales artificiales también en el río Segura en Archena, en Murcia, ¿no? De forma que sí que os animamos a los que tengáis dentro de vuestros ámbitos elementos o barreras a la continuidad longitudinal, que en los proyectos se incluyen estas medidas, y será una de las variables que más valoremos también a la hora de valorar estos proyectos, ¿no? Actualmente ya es sencillo, hay muchas técnicas para fomentar la continuidad fluvial, y pues es bastante fácil que cualquier técnico pueda calcularlas y dimensionarlas adecuadamente, ¿no? También nos gustaría poder encontrar proyectos que aumenten el espacio fluvial, y ese espacio fluvial pues contribuya a laminar las crecidas. Esto es otro ejemplo, en este caso es en Asturias, en el que se ha ido recuperando llanuras de inundación y recuperando con bioingeniería parte de las riberas para intentar recuperar la continuidad del bosque de ribera, y también, como veis, la eliminación allí donde sea posible de especies exóticas invasoras, que sería también otra de las variables que nos gustaría poder trabajar con vosotros dentro de vuestros proyectos. Aquí tenéis ejemplos de cómo podemos estabilizar márgenes en aquellos casos que tengáis problemas de erosiones cerca de infraestructuras. En este caso es en el río Turia. Esta foto de la obra recién construida, si fuésemos por allí ahora, prácticamente solo veríais una sauceda con un montón de sauces y apenas se notaría que el hombre ha intervenido en esa margen, pero sin embargo pues el río tiene un aspecto estupendo y la estabilidad de la margen se ha conseguido con estas técnicas de bioingeniería. Como también estamos trabajando, y si esto también en los entornos urbanos, pues a lo mejor es más difícil, pero siempre seguro que encontraréis algunas zonas donde es posible la creación de pequeños humedales artificiales o la recuperación de espacios degradados al lado de los ríos que puedan laminar crecidas y además sean ecosistemas humedales. Pues el día 2 de febrero fue
el Día Mundial de los Humedales, que también todos celebramos, y con pequeños humedales como este que podéis ver en la imagen, podemos crear también numerosas bondades a los hábitats de las zonas ribereñas, ¿no? Tenemos desde pequeños humedales como a las grandes actuaciones que veremos más adelante, ¿no? Ejemplos de retranqueo y de recuperación del espacio fluvial tenemos varios y yo creo que el que vamos a ver ahora también es muy importante. Este es el río Júcar en Cuenca. En este caso, en el río Júcar en Cuenca, pues tenemos un bosque de ribera, tenemos un río, pues en muchos casos preciosos, pero también tenemos, en la imagen lo veis, uno de los hospitales con más riesgo de inundación de España. Y la obra que estamos haciendo, pues, es recuperar el espacio fluvial y retranquear motas. No sale, tenemos un vídeo, pero no sale en la imagen, en la presentación, pero bueno, lo que estamos haciendo es dar espacio para que tenga el río más espacio y a la vez trabajar en la adaptación del hospital, ¿no? En este caso podéis ver las propuestas que hemos realizado al propietario, al titular del hospital, para que cuando el río Júcar sobrepase los niveles que tenemos en las defensas, pues el agua no entre, por ejemplo, en los quirófanos, no entre a través de estas rejillas que podéis ver ahí en rojo, que proponemos la creación de un muro perimetral para evitar que el agua de la lluvia o el agua del desbordamiento entre por esas rejas de aireación a los centros de equipamiento, o la construcción, por ejemplo, de unas compuertas temporales para evitar que el agua entre al parking del hospital por esa compuerta que veis en la imagen, ¿no? Todo esto estamos trabajando con el hospital y este ejemplo lo podéis descargar de forma íntegra de la web del Ministerio y ver incluso el análisis coste de beneficio que se ha realizado y cómo pues, esta inversión en el hospital es muy rentable frente a todos los daños que el hospital va a tener en el caso de que se inunde y se le estropeen todos sus equipamientos y deje de dar servicio durante 2 o 3 meses hasta que pudiese recuperarse tras este episodio, ¿no? Otras actuaciones que tenemos en marcha, por ejemplo, pues son en el eje del Ebro, que es uno de los puntos más importantes en el que estamos trabajando a través de un proyecto muy importante que es el proyecto Ebro Resilience, que luego hablaremos de él. En este caso, por ejemplo, pues esta es la inundación de la riada que tuvimos en diciembre y en este caso, por ejemplo, pues veis el pueblo de Funes, que fue uno de los más afectados, en los cuales estamos haciendo una gran obra que podéis consultar también en la web nuestra, en la web del Ebro, y a través de YouTube tenemos distintos vídeos en el que podéis ver cómo aumentando el espacio del río aguas abajo del pueblo se disminuyeron notablemente los efectos que la riada causó en las partes más modernas del núcleo urbano de Funes. Todo esto con lo que tenéis en la web de Ebro Resilience, en el que tenéis pues, distintos ejemplos, vídeos de todas las actuaciones que se están desarrollando y cómo hemos dividido el tramo del Ebro y cómo estamos estudiando cada uno de estos puntos o de estos elementos a desarrollar. Por ejemplo, estamos tratando pues, de retranquear montas, de recuperar espacios al lado del río, como podéis ver en estas zonas. En este caso es en Alfaro, que las obras ya están bastante avanzadas. Y en estos casos hacemos actuaciones como la que podéis ver ahí o la que veremos, en el cual estamos retranqueando las defensas, construyéndolas más lejos del río y en ese espacio que recuperamos, pues la creación de humedales que puedan recuperar y laminar las crecidas asociadas al río Ebro, a la vez que se mejora la estructura del bosque de ribera, se recuperan, digamos, los sotos, creamos cauces de alivio, o curacs, en los cuales aumentamos la permeabilidad de estas grandes masas sedimentadas. Y todo esto, pues, yo creo que puede ser una fuente importante de inspiración cuando redactéis los proyectos y las propuestas que esperamos ver el 16 de marzo en la web de la Fundación. Aquí podéis ver pues, los humedales que hemos construido con la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno, en este caso de La Rioja, pero también con Navarra y Aragón lo estamos desarrollando en el paraje de la Nava en Alfaro. Estos humedales en situación ordinaria captan el agua del nivel freático, pero en situación de crecida sirven para almacenar el agua en crecidas y dotar de una riqueza de la biodiversidad importante en esta zona, a la vez
que mitigamos los daños por las inundaciones, ¿no? El Ebro Resilience lo podéis consultar y recientemente, además, hemos sido adjudicatarios de un proyecto LIFE de la Comisión Europea de unos 13 millones de euros que la Comisión está financiando y, por lo tanto, pues, nos sirve también para considerar que los proyectos que presentéis a la Fundación Biodiversidad, para que aquellos que estéis habituados con los proyectos LIFE, son muy parecidos a la estructura y el funcionamiento de un proyecto LIFE, de forma que necesitamos que dediquéis bastante esfuerzo a la preparación de los proyectos, va a haber mucha competencia y, además, el nivel de calidad de los proyectos tiene que ser muy parecida, como no puede ser de otra manera, a los proyectos LIFE como estos a los que estamos nosotros participando, ¿no? Por otro lado, lo que os decía, los cauces de alivio, podéis ver aquí a la derecha, a la izquierda se ve ese cauce de alivio, esa apertura de un cauce que estaba vegetado en parte por la regulación de caudales y por la disminución de las crecidas. Y todo esto también, pues a pequeña escala, también lo podéis desarrollar en los proyectos que se desarrollen en los tramos urbanos objeto de esta convocatoria, no tan grandes como en el Ebro, pero seguro que en muchos de vuestros proyectos podéis encontrar actuaciones de este estilo. Como enlaces de interés, y ya para acabar la presentación, en la web del Ministerio tenéis el enlace de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, donde podéis comprobar y consultar las distintas guías que hemos elaborado, los enlaces también a los protocolos de caracterización hidromorfológica, los planes de gestión del riesgo de inundación, las guías de adaptación, y hemos querido destacar dentro de la web del Ministerio el enlace a los proyectos piloto de adaptación, puesto que como son para nosotros una novedad y estamos ahora mismo trabajando en desarrollo de proyectos piloto y está costando que la sociedad entienda que es necesario adaptarse al riesgo de inundación y no solo paliar los daños, también tenéis un link directo a estos enlaces para que podáis consultar y ver esos ejemplos detallados de estas guías de adaptación, ¿no? Y por mi parte nada más, quedamos a vuestra disposición a través del chat y del correo de la convocatoria. Y ahora pues paso la palabra a Silvia Fernández Campa, coordinadora del área de renaturalización, que os explicará con más detalle los conceptos de la convocatoria. Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos a conocer ya el detalle de la convocatoria para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación. Bien, el objetivo principal de esta convocatoria es apoyar grandes proyectos transformadores con efecto demostrativo, escalables y que sean perdurables en el tiempo, que contribuyan a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción de los riesgos de inundación, principalmente a través de soluciones basadas en la naturaleza. Estos proyectos deberán contribuir siempre a la mejora del estado ecológico del sistema fluvial, del entorno urbano, así como aumentar su biodiversidad. ¿Quién se puede presentar? Se pueden presentar entidades de la administración pública que integren la administración local, como ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, consorcios y aquellas agrupaciones de municipios establecidos por las comunidades autónomas. Estas entidades podrán concurrir solas o bien en agrupación con otra tipología de entidades, como son estas mismas entidades, pero siempre que sean limítrofes de las anteriores, entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones públicas de investigación también sin ánimo de lucro, universidades públicas y sus institutos, centros tecnológicos estatales y también de las comunidades autónomas y centros públicos y privados de I+D+I. También podrán concurrir como miembros de la agrupación aquellas administraciones públicas participadas por alguna de las administraciones locales comentadas anteriormente, siempre que estén dedicadas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación. En el caso de concurrir en agrupación, se deberá firmar un acuerdo de agrupación entre todos los miembros de la misma. Y es importante también recalcar que solamente se puede presentar un proyecto por promotor.
¿vale? Luego, los miembros de la agrupación sí que podrían participar en otros proyectos, pero lo que es el promotor solamente se admitirá para evaluación un proyecto por promotor. Respecto a los importes de la convocatoria, bueno, pues es una convocatoria con una dotación importante, 75 millones de euros. Los importes de los proyectos, el mínimo de la ayuda son 500.000 euros y el máximo son 4 millones de euros. Son importes de gran envergadura porque se quiere apoyar grandes proyectos que tengan gran impacto y con mucha visibilidad. El importe de financiación, de cofinanciación, también es muy alto, es un 95%, ¿vale? Luego veremos un poquito más el detalle de lo que implica. Se podrá solicitar un anticipo de un máximo de un 60% al iniciar el proyecto, al cual se podrá sumar un 20% adicional una vez que el proyecto haya ejecutado más del 50% del gasto elegible y para aquellos proyectos que tengan un periodo de ejecución superior a 3 años. La duración máxima de los proyectos es hasta el 31 de diciembre del 2025, o sea, es un periodo de ejecución relativamente corto para la envergadura de los proyectos, por eso tienen que estar muy bien planificados desde el principio. Y también es muy importante que los proyectos, o sea, todas las acciones elegibles y los gastos elegibles deben de contraerse dentro del periodo de ejecución tras la resolución, dentro del cronograma establecido. No se admitirá ningún gasto contraído previo a la resolución de la convocatoria, que luego detallaremos un poquito más cuándo será, ¿vale? Bueno, sobre la tipología de acciones, son 3 tipologías de acciones. Acciones de planificación o de estrategia, acciones de ejecución directa sobre el territorio y luego acciones transversales. Las acciones de planificación y de estrategia marcan siempre las acciones de ejecución directa en el territorio. Son estrategias o planes a nivel local o a nivel comarcal o autonómico que siempre van a estar también enmarcadas en una estrategia nacional como la estrategia de restauración de ríos o la estrategia, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, ¿vale? Tienen que ser estrategias bien de restauración fluvial o de reducción de riesgo de inundación o de reordenación de espacios. Estas estrategias se pueden presentar en el proyecto de cofinanciación. Si no están elaboradas, se puede presentar también su actualización. Pero en el caso que la entidad local tenga ya una estrategia, no hace falta presentarlas a cofinanciación. Simplemente en el proyecto se tiene que detallar muy bien en qué estrategia se enmarca el proyecto presentado, ¿vale? Las acciones tipo B son acciones de ejecución directa en el territorio. Luego vamos a detallar un poquitín más qué tipología de acciones se van a financiar. Siempre tienen que estar enmarcadas en un plan o estrategia local o comarcal, lo he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque estas tienen que estar identificadas claramente en estas estrategias para que sean actuaciones realmente necesarias y también que sean actuaciones que tengan coherencia con otro tipo de proyectos que se estén ejecutando en el territorio, ¿no? Y son obligatorias. Todos los proyectos deberán ejecutar esta tipología de acciones. Luego también los proyectos deben ir acompañados de 3 tipologías de acciones transversales, ¿vale? Como es un plan de comunicación y de participación que garantice una gestión transparente del proyecto, así como la participación de todos los agentes sociales en el mismo. Luego, un plan de comunicación y sensibilización, donde se establezca claramente qué se va a comunicar del proyecto, cuándo, cómo y quién lo va a comunicar, y también que haga una labor de sensibilización a la población acerca de los beneficios que este proyecto va a llevar a la población, ¿no? Y luego, un plan que ayude a la medición y el seguimiento de indicadores y de resultados. Esto es porque son proyectos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, se va a requerir un
reporte periódico de cómo se está ejecutando el proyecto y desde el principio el solicitante tiene que determinar muy bien cómo va a hacer esto, ¿no? Para ello, bueno, hemos preparado una guía que ayudará a definir este plan de seguimiento y de medición de indicadores y también una batería de indicadores para facilitar el seguimiento. Estas acciones transversales son obligatorias para todos los proyectos y son financiables, obviamente. Luego vamos a detallar un poco más las acciones tipo B, aunque Javier ya ha detallado la tipología de acciones sobre el territorio que se pueden ejecutar, pero bueno, son actuaciones que incorporen una o varias de las siguientes acciones y siempre deberán incluir en la medida de posible soluciones basadas en la naturaleza. Son actuaciones de recuperación ambiental de los cauces con incidencia en los tramos urbanos, preferentemente, para la mejora de la continuidad o el incremento del espacio fluvial, la eliminación de barreras, la recuperación de los hábitats, los bosques de ribera y otros elementos de la morfología fluvial, tanto en ríos permanentes como en aquellos cauces intermitentes. Luego, actuaciones de generación de infraestructura verde para la reducción del riesgo de inundación, la mitigación y adaptación. Y estas actuaciones se podrán complementar siempre con actuaciones sobre edificios o bienes existentes en zonas inundables que permiten mejorar la adaptación al riesgo de inundación. Vamos a entrar ahora en la parte de gastos, ¿no? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta desde que se está planificando el proyecto. Las reglas generales de elegibilidad vienen dadas directamente por la Unión Europea. Ser fondos Next Generation directamente, bueno, la Comisión establece unas reglas determinadas que van a determinar la elegibilidad de los gastos, ¿no? Se financian gastos no recurrentes. ¿Esto qué quiere decir? No se financian aquellos gastos que no están vinculados directamente con las acciones del proyecto y aquellos gastos en los que la entidad incurre habitualmente para en su día a día. Los gastos tienen que ser un fiel reflejo de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. Esto se va a verificar exhaustivamente. O sea, todo gasto que no se identifique claramente con una actuación del proyecto no se va a financiar. Tienen que estar contraídas en el cronograma del proyecto aprobado tras la resolución de la convocatoria, que luego comentaremos los plazos. Tienen que ser gastos sujetos a precios de mercado. Esto también se va a verificar detalladamente en la justificación del proyecto. Y los gastos siempre tienen que estar a nombre del beneficiario, es decir, de la entidad local que presente el proyecto o bien del miembro de la agrupación que ejecute la actuación o subacción del proyecto, ¿vale? ¿Qué gastos no son financiables? No es financiable aquellos que no estén correctamente justificados, no es financiable el IVA, ya que la Comisión Europea entiende que esto sería una doble financiación del gasto y, por lo tanto, independientemente de la situación de la entidad con respecto al IVA, el IVA no es financiable, no porque lo digamos nosotros, sino porque directamente la Comisión Europea sí lo está. Tampoco es financiable el IGIP en el caso de Canarias o el IPSI en el caso de Baleares. No son financiables tampoco los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, ni tampoco los gastos de procedimientos judiciales. Algún detalle más sobre las reglas específicas de elegibilidad. Todo está recogido en el artículo 6 de las bases reguladoras, pero es muy importante tenernos en cuenta desde ya. Son financiables los gastos del personal, 100% del coste laboral del personal contratado expresamente para el proyecto y el 80% del personal propio de la entidad local o del miembro de la agrupación, siempre en función de la dedicación de ese personal al proyecto, ¿no? Para ello se deberá presentar unas hojas que determinen la dedicación y las tareas específicas que cada persona ha tenido en el proyecto. Son financiables los viajes y la manutención, siempre que estén correctamente identificados y estén realizados por los trabajadores o colaboradores que estén identificados en el proyecto.
Son financiables las asistencias externas, tanto la contratación o la subcontratación de los servicios contratados a terceros, pero es importante remarcar que hay una limitación específica para el caso de la subcontratación con un máximo de un 80% del coste total elegible del proyecto y hay requisitos específicos adicionales para los casos de contratación con entidades vinculadas y subcontrataciones mayores a 60.000 euros o el 20% de la ayuda. Por eso recomendamos que desde el principio la entidad solicitante, el promotor, la entidad local, se asegure que va a ejecutar al menos el 20% del gasto del proyecto, ¿vale? Luego, es financiable también el material inventariable, las amortizaciones y los alquileres, los arrendamientos, siempre que estén contabilizados dentro del periodo de ejecución del proyecto, dentro del cronograma. El material fungible, es decir, la compra de bienes inventariables necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto. Y los gastos indirectos, aunque no estén directamente vinculados con el proyecto, como pueden ser gastos de teléfono, de luz, de gas, se permite una imputación máxima de un 4% que se calcula a tanto alzado sobre los gastos directos elegibles. Sobre la documentación que hay que presentar, es bastante documentación, es sencillo de cumplimentar, pero sí que os recomendamos que no lo dejéis para el último momento. Queda un mes, un poquito más de un mes para poder presentar el proyecto. Por eso recomendamos que se descarguen todos estos documentos y los vayáis ya cumplimentando muy detenidamente, ¿vale? Hay una documentación técnica, que es un marco lógico, son las fichas descriptivas de las actividades, las tipo A, las tipo B y las transversales que hemos comentado anteriormente. Cuanto más detalladas estén y más información den al evaluador para valorar esas acciones mejor. Hay que presentar un presupuesto detallado también por partidas presupuestarias y por acción. Un cuadro de recursos humanos donde se esté recogido todo el personal, tanto propio como contratado expresamente para el proyecto, con su dedicación al proyecto. Un cronograma y una evaluación preliminar del principio de no daño significativo al medio ambiente, que esto es como un checklist donde la entidad tiene que identificar su impacto sobre el medio ambiente en función a determinados criterios establecidos ya en ese formulario, ¿vale? En el caso de las agrupaciones habrá que presentar también un acuerdo de agrupación, como he comentado antes, y ahora vamos a ver el contenido mínimo que tiene que tener este acuerdo de agrupación. Sobre la documentación más jurídica que tiene que presentar la entidad, hay que presentar los estatutos o el documento que regule la actividad de la entidad. En el caso de las administraciones locales, esto no se tiene que presentar. Hay que presentar el poder o documentación que acredite la representación de quien presenta el proyecto, la inscripción en el registro correspondiente y en el caso de las entidades locales se deberá acompañar además una serie de documentos que aseguren la ejecución de los proyectos de forma independiente a cambios que pudiera haber en las corporaciones locales. Esto es la aprobación tanto del proyecto como del gasto por el órgano del Gobierno de la corporación local y la aprobación del proyecto por los servicios técnicos municipales, ¿vale? Además, todos estos documentos se deben acompañar por unas declaraciones que tienen que estar firmadas digitalmente por el representante legal, que son la presentación de la solicitud, el cumplimiento del principio de no daño significativo al medio ambiente y una declaración sobre otras subvenciones y otras ayudas que pueda tener el proyecto, ¿vale? El acuerdo de agrupación. El contenido mínimo viene regulado en el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre y tiene que regular el objeto de la agrupación, la vigencia, las obligaciones de cada una de las partes, cómo se va a organizar internamente la agrupación, los compromisos de ejecución y presupuesto, es decir, qué va a hacer cada uno en el marco del proyecto y qué importe va a ejecutar, la responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes, la propiedad de los resultados del proyecto, la difusión, utilización
y los derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada y, por último, la protección de datos. Este es el contenido mínimo que debe tener. Nosotros proporcionamos un modelo para cumplimentar este acuerdo. Es un modelo con un contenido mínimo y ahí se puede añadir todo lo que los miembros de la agrupación consideren. Este acuerdo se tiene que presentar en el momento que se presenta el proyecto, no a posteriori. ¿Cómo se presenta el proyecto? El proyecto, la convocatoria está publicada en nuestra página web, en la sección de convocatorias abiertas. Creo que actualmente solamente está abierta esta convocatoria. Ha habido otras épocas que hay varias convocatorias, lo que igual puede haber confusión a la hora de complementar los formularios o lo que sea, pero ahora no hay problema porque solamente está publicada esta, ¿vale? Entonces, se accede a la página web, hay que registrarse. Y una vez registrado hay que ir cumplimentando ya todos los documentos, formularios, etcétera. Hay un formulario de solicitud que es como una especie de resumen de todo el proyecto. La información que está en este formulario nos es muy útil, por eso, bueno, cuanto más sintética y a la vez que detallada esté, a la hora de evaluar el proyecto, pues será más positivo, ¿no? Hemos preparado también una guía que ayuda a la presentación de las solicitudes por parte de los posibles beneficiarios. Paso a paso te va explicando lo que tienes que ir rellenando en cada apartado, por lo que, bueno, está colgado también en la web y pensamos que es bastante útil. Una vez que se presenta el proyecto, comienza el periodo de evaluación. Hay 3 tipologías de criterios, unos criterios técnicos, unos criterios ambientales y sociales y, por último, los criterios estratégicos. Ningún proyecto puede ser aprobado sin una valoración mínima de 15 puntos en los criterios técnicos. Es muy importante que todos los formularios técnicos, cronograma, presupuesto, fichas, los resultados, esté todo muy bien detallado y muy bien explicado y que haya mucha coherencia entre lo que se pone en un sitio y lo que se pone en otro. Es decir, por ejemplo, el presupuesto que aparece en un formulario tiene que ser el mismo en el que aparezca luego en otros formularios donde se pide esa información económica, ¿no? Y para que un proyecto sea aprobado también tiene que tener una puntuación mínima total de todos los criterios de 50 puntos. Luego, los criterios estratégicos se van a evaluar conjuntamente en una comisión bilateral con las comunidades autónomas, que luego se dará un poquito más detalles sobre cómo va a ser el funcionamiento de esto. Por último, el cronograma. La convocatoria se publicó el 21 de diciembre del 21. Al día siguiente ya estaba habilitada nuestra página web para poder presentar los proyectos. El plazo máximo de presentación es el 16 de marzo del 22. Plazo máximo de resolución, esperamos que sea, es en septiembre del 22. Esperamos que sea a principios de septiembre y el periodo de ejecución, los proyectos deberán empezar la ejecución a partir de ese momento, a partir de septiembre del 22 y con una ejecución máxima hasta el 31 de diciembre del 25. Prórrogas incluidas, ¿vale? Hay un email de contacto para dudas que es entornosfluviales@fundacionbiodiversidad.es, que bueno, estaremos encantados de contestaros a todas las consultas que tengáis. Y nada más, doy paso a Ignacio Torres, su director de la Fundación, para aclarar algunas cosas de la convocatoria. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Empezamos con una nueva fase de esta presentación. Muchísimas gracias por el interés que está suscitando. En estos momentos somos 606 personas las que estamos en el mismo chat, en la misma presentación, y os sugerimos que cualquier duda, para que las vayamos tratando de solventar en esta próxima media hora que tenemos por delante para estar con vosotros hasta que se produzca la clausura oficial por el director general, que también hará algunos anuncios interesantes, nos las vayáis transmitiendo a través del preguntas y respuestas, donde está el equipo también contestando en directo. Estas cuestiones que os voy a contar yo ahora a continuación son especialmente
sugerencias, cuestiones que son habituales y relevantes en el marco de las convocatorias en las que la Fundación Biodiversidad, que como sabéis algunos de vosotros llevamos 22 años ejecutando convocatorias de ayudas, son las que habitualmente generan más dudas y además vamos a tratar de solventaros algunas de las que nos estáis diciendo por el chat y también de las que nos habéis estado escribiendo durante estos últimos días. También voy a tratar de contaros algunos porqués. Porqués aparecen así en la convocatoria, muchas veces cosas que puedan no entenderse bien por parte del potencial proponente, por qué son así y por qué están así incorporadas en nuestras bases reguladoras y en nuestra convocatoria. Esa es una de las cuestiones que os quería empezar explicando. Hay unas bases reguladoras y hay una convocatoria. Las bases reguladoras normalmente son mucho más amplias. Todo lo que aparece en las bases reguladoras tiene que ser cumplido en el marco de los proyectos que estéis presentados. Pero las convocatorias circunscriben y definen con mayor detalle las cosas específicas que tienen que presentar estos proyectos. Todo lo que os acaba de contar Silvia Fernández Campa son las cuestiones de detalle de la convocatoria y que recogen los criterios a explicar en las bases, los criterios que tienen que cumplir los proyectos desde las bases. Un aspecto que nos parece clave y que nos preguntáis muchas veces es cuál al final es la clave para poder ser seleccionado en esta convocatoria. Se van a seleccionar los proyectos por estricto orden de puntuación y la puntuación viene definida en esos puntos, en esos criterios que se han marcado en la convocatoria. Por tanto, nuestra primera sugerencia es que justo antes de presentar vuestra propuesta o en el marco de cuando las estáis presentando, os hagáis una autoevaluación de los criterios de puntuación. Lo primero tiene que, y estas son pistas claves, tiene que solventar realmente un problema. Tiene muchos puntos este aspecto. Tiene que estar bien explicado y detallado cada uno de las actividades que se están desarrollando. Nuestra sugerencia es que no deis nada por sobreentendido. Aunque haya habido una inundación reciente en determinado ayuntamiento, cuando sea vox populi determinadas cuestiones, lo más importante es que se recoja bien en el propio marco lógico del proyecto, en las propias fichas de descripción de las actividades, porque esto al final es lo que se va a valorar, no lo que aparece en Internet, no el conocimiento previo que se tenga. Se va a valorar directamente la propuesta que se presenta. Tiene que estar muy bien explicado y detallado, por tanto, todo. El cronograma tiene que ser coherente. También hay puntos para estos aspectos. En los recursos humanos tienen que ser predefinidos. Y también tiene que haber un presupuesto, y también hay muchos puntos enfocados hacia presupuesto, en el que realmente se demuestre que cada una de las partidas que se están incorporando tienen una razón de ser en el marco de la propuesta presentada. Como os podéis imaginar, y ya lo ha contado muy bien antes Javier, el subdirector general de la Dirección General del Agua, vamos a mirar mucho aspectos que sean verdaderamente soluciones basadas en la naturaleza, que tengamos un foco en biodiversidad muy claro, muy importante, pero hay unos puntos en los criterios de valoración que son tener foco en diferentes políticas. Desde luego, los focos en la componente climática están ampliamente recogidos entre nuestros criterios de valoración. En la calidad atmosférica, la calidad del agua, digamos que tienes que tener muchos ámbitos, que no sea específicamente el ámbito puramente de renaturalización de ese entorno de ese río en el entorno urbano. Estos son fondos, como decía también antes la directora de la Fundación, Elena Pita, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y esa palabra, transformación, tiene que vertebrar también todos los proyectos que se vayan presentando. Y el foco en la reactivación económica también es una de las cuestiones que vamos a mirar con mucho detalle en el comité de evaluación. Así como aspectos clave para
la sociedad de nuestros días, como son los aspectos de igualdad de género y de generación de empleo. Algunos aspectos que creemos que son claves en el momento en el que estés vertebrando la convocatoria es que las autorizaciones no es absolutamente imprescindible que estén concedidas en el momento en el que estás presentando la propuesta, pero que se tenga claro cuáles son las autorizaciones necesarias, incluso si las tienes ya solicitadas o incluso si las tienes, es uno de los puntos que también uno de los criterios estratégicos que se valora con un 10% de valor sobre el global de la propuesta. Con lo cual, desde ya os sugerimos que para que una propuesta, que un proyecto cumpla todos sus compromisos. Entre otras cosas, exigimos que el proyecto, cuando ya lleva 6 meses de ejecución del mismo, tenga las autorizaciones concedidas. Si no, nos guardamos el derecho de reutilizar esa financiación para nuevos proyectos que estén en cartera. Otra pregunta muy recurrente es cuántos proyectos se pueden presentar por entidad. Es uno máximo por entidad que presenta la propuesta. Las entidades que vayan en la agrupación, una organización del tercer sector ambiental, sí que puede ir asociada a una entidad local en el marco de su propia agrupación, sí que puede repetir, pero cada una de las entidades locales sí que tiene que presentar como máximo una sola propuesta. ¿Qué ocurre si has presentado una propuesta y ves que tiene aspectos de mejora, quieres darle la vuelta? Esto es una cuestión absolutamente excepcional, pero si escribes con suficiente tiempo a la Fundación para que demos de baja ese registro y se pueda presentar una propuesta nueva, porque, como decimos, solo la que se presenta por primera vez y la que queda registrada es la que procederemos a evaluar. Otra de las preguntas que nos hacéis de forma recurrente y periódicamente es si ya tiene que estar hecho el proyecto de obra en el momento de presentar la propuesta. Y no es así. Realmente, si tú ya tienes el proyecto de obra con una cuantificación económica muy precisa, sí que va a ayudar a que los proyectos sean muy consistentes y puedan realmente llevarse a puerto. Pero realmente esta es una acción que es financiable, la generación del propio proyecto de obra, el proyecto constructivo, lo que tú necesites desarrollar, sí que lo puedes financiar en el marco del propio proyecto. Otro de los aspectos que también comentaba antes Silvia y sobre el que quiero reincidir son los aspectos de contratación, de subcontratación. Y poner algún ejemplo complementario. En la convocatoria se marca que solo se puede subcontratar el 80% del proyecto. Una contratación es cualquier necesidad que tú tengas para desarrollar el proyecto y una subcontratación es una necesidad que tú tienes el proyecto pero que la podrías estar ejecutando directamente tú. Un ejemplo muy claro es la propia coordinación de las acciones del proyecto. Esto cualquier entidad la puede desarrollar, puede estar coordinando todas sus acciones. Si las sacas fuera, si te lo está ejecutando un tercero, esto sería una subcontratación. Y, por tanto, lo que no está permitido es que tú directamente seas un puro intermediario de presentación de la propuesta y subcontrates todo, incluso las cosas que son de tu propia competencia y que sí que tienes tus propios medios como entidad local, te los desarrolle un tercero. Y en esto sí que es un aspecto clave que lo tenéis que tener en cuenta cuando estéis diseñando el proyecto. Lo decía también muy bien Silvia, y esta es otra de las preguntas, elegibilidad de acciones, desde cuándo y hasta cuándo. La única acción que se puede permitir desarrollar fuera de tu cronograma es para la reunión a las entidades que seáis finalmente seleccionadas, vengáis a la reunión de principio de proyecto. Es una reunión, tendrá determinados costes de desplazamiento y es el único coste que se puede cargar fuera de tu propio cronograma. Luego sí que se pueden realizar, por ejemplo, para pagar los costes de justificación, si el gasto está contraído durante la duración del proyecto y previamente justificado, sí que puede haber un coste pagado durante los 2 meses que tienes que justificar toda la realización y la justificación del propio proyecto.
Esos son los únicos que se pueden desarrollar. Otros aspectos que son clave y que nos preguntáis mucho son los aspectos de expropiación y de compra de tierras. Realmente, para nosotros no es la solución para que los proyectos sean exitosos. En un país con una biodiversidad, con unos entornos naturales, unos entornos fluviales tan amplios, no podemos plantearnos que las soluciones sean las expropiaciones y la compra de terrenos. Pero ni en las bases ni en la convocatoria es un concepto que esté excluido y, por tanto, sí que se podrían incorporar. Pero nosotros sugerimos, como fórmula, como herramienta de conservación básica para esta tipología de necesidades, los acuerdos de custodia del territorio. Para los que no conozcáis, la custodia del territorio es una herramienta de conservación ya no tan innovadora, que tiene ya un recorrido, por la cual se hace un acuerdo voluntario con los propietarios de los terrenos. Esto hay confederaciones hidrográficas que han sido precursoras, de Duero, Júcar, Segura, han establecido ya acuerdos de custodia del territorio con diferentes propietarios a través de también entidades de custodia del territorio, entidades conservacionistas que pueden formar parte de esta agrupación para que mantengan las actividades en un determinado territorio, de acuerdo evidentemente con la propiedad del mismo, para los objetivos de conservación para los que se está estableciendo este acuerdo. Tenéis muchos ejemplos de esta tipología de acuerdos de custodia del territorio, para entender la custodia del territorio, en la página web que tiene la Fundación Biodiversidad habilitada para esta herramienta de conservación, custodia-territorio.org, me parece que es, y donde también la propia Federación Española de Municipios y Provincias está haciendo manuales específicos para que las entidades municipales también utilicéis esta herramienta de conservación. Otro de los aspectos que es clave, también ha dicho Silvia, es que consideréis que el IVA, el IGIC o el IPSI no va a ser financiable en el marco del proyecto. Son costes que tiene que asumir el propio beneficiario de las ayudas. ¿Esto por qué es? Los famosos 140.000 millones que conforman el programa España Puede, los fondos de Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos ha habilitado la Comisión Europea, vienen sin esta financiación. La Comisión Europea ha entendido que sería una doble financiación de cada Estado miembro si dentro de esos fondos, a su vez, luego se van a volver a revertir al Estado miembro. Y nosotros estamos trasladando toda esta financiación a las diferentes entidades para que los ejecutáis directamente como un gasto propio el IVA. Y esta es la justificación por qué en los proyectos esta debe ser una acción y un coste que tenéis que asumir directamente. Algunas preguntas que llegaban vía chat. Estos proyectos vienen con una cofinanciación excepcional en el ámbito de las convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad, que normalmente cofinanciamos al 70% de los fondos. En este caso, los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vienen con una cofinanciación del 95%. Esta cofinanciación, entendemos, y este porcentaje extra debe ser una forma de involucrar directamente en el éxito del propio proyecto a las diferentes entidades. Entendemos que este 5% es un factor diferencial también para que las entidades os involucréis en el desarrollo de las acciones, y tienen que ser aportadas tanto por directamente el beneficiario o como puede ser por algún miembro de la agrupación, algún municipio que sea de un ámbito superior, de un ámbito más grande, que tenga más financiación y que no sea directamente el que esté presentando la propuesta, que sea un miembro de la agrupación, puede ser el que aporte esta financiación del 5% del proyecto.
Algunas otras cuestiones que nos parecen claves también es contaros nuestra experiencia con lo que ha sido el cierre de la convocatoria de renaturalización de ciudades, que es la convocatoria hermana que hemos tenido abierta hasta enero, hasta el 3 de enero, y en la cual se han presentado 99 propuestas de los potenciales 151 beneficiarios que había de municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Esto demuestra el extraordinario interés que está habiendo en todo el entorno urbano, en todo el entorno municipal, por dar pasos hacia la renaturalización urbana. Bastantes de estos proyectos tienen un componente de renaturalización de ríos, de temas de anillos, de aspectos relacionados con ríos importantes. Nuestra sugerencia, viendo que además de los 58 millones que teníamos en la primera convocatoria, se han pedido 346 millones, por tanto, tenemos solo un 16% para cubrir, un 16% de fondos para cubrir todo lo que se ha presentado, es que en el caso de que hayáis presentado una propuesta del ámbito de renaturalización urbana muy ligada a los ríos, volváis a presentar una propuesta a esta convocatoria de medidas complementarias y sinérgicas con la que se han presentado en esta otra convocatoria. No se va a poder saber antes del 16 de marzo el proceso de evaluación de esa convocatoria. Es una evaluación que, como decía yo creo antes, no sé si Elena o Silvia, vamos a tener resuelta definitivamente en el mes de junio. Quizás antes, los que hayan sido seleccionados, unos meses antes, ya estaremos en el proceso de reformulación con estas entidades, pero en general, hasta después de la presentación de propuestas en esta convocatoria, no lo vais a poder saber y, por tanto, si tenéis interés en aspectos de renaturalización de ríos, sí debéis presentaros nuevamente a la propuesta. Hay unos aspectos muy importantes que tienen estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el 100% de los fondos que se generen no tienen que generar un daño significativo a la biodiversidad, el famoso concepto del do not significant harm que tienen que cumplir todos los proyectos. Y aquí nos gusta hacer también siempre el matiz de que, evidentemente, en los proyectos que nosotros desde la Fundación, junto a la Dirección General del Agua, vamos a seleccionar, el fin último del proyecto realmente no es solo no dañar la biodiversidad, sino facilitarla y mejorarla, claramente. Pero el concepto clave aquí es que ninguna de las actividades que para ese fin último y para ese objetivo se vayan a financiar no tiene que tener un daño significativo a la biodiversidad. Por poner un ejemplo, si tú necesitas para al final acabar haciendo una renaturalización de un tramo fluvial, necesitas hacer unos desmontes, unas eliminaciones de vegetación, esos aspectos también tienen que tener sus zonas de acopio, sus zonas de trabajo. Cualquiera de las actividades no deben desarrollar un efecto negativo sobre la biodiversidad. Y que eso lo planteéis ya y lo expliquéis bien en el propio proyecto. Algunos aspectos también claves, y yo no sé si eso lo hemos dejado claro, cuando estés presentando tú puedes estar cargando información en el aplicativo, toda la información, como en algunas preguntas nos estaban llegando, está en la página web de la Fundación Biodiversidad. Ahí vais a encontrar toda esta información de detalle, también unas preguntas recurrentes, contestación a preguntas frecuentes que solventarán también muchas de vuestras dudas, pero hay un aspecto clave, es que vayáis metiendo la información, pero que jamás se os olvide darle al final al botón de enviar. Hay muchos proyectos en el histórico de la Fundación que simplemente con haber ido cargando la información se consideran ya presentados, pero es clave al final darle a enviar. Y este es uno de los criterios habituales de no selección más importantes. Otros criterios de exclusión habituales
son el que no se presente a través de los formularios habituales, que se presenten las cosas fuera de plazo, y aquí uno de mis sugerencias más clave es que no se espere al último momento para la presentación del proyecto. Realmente puedes ir metiendo la información partido a partido, pero al final hay que ganar el partido y darle al botón de enviar, porque si no, realmente no se dará la propuesta por presentadas. Os queríamos contar también, muy brevemente, antes de que se nos sume el director general, cómo se hace el proceso de seguimiento de las propuestas una vez aprobadas. Es importante que sepáis que la Fundación Biodiversidad, en este caso junto a la Dirección General del Agua, no somos una entidad de financiación. No nos gusta ser considerados una entidad, una ventanilla sobre la que se pide dinero, y que al cabo de 3 o 4 años, cuando el proyecto se haya terminado, se justifica, se cierra y se considera un proceso de auditoría. Nos gusta hacer un acompañamiento importante de las propuestas, para los cuales se designa un tutor del proyecto que acompaña y facilita mucho todo el tratamiento. No os debe asustar, a los que no habéis tenido experiencia de trabajo con nosotras, la propia ejecución del proyecto. Y además tenemos una cuestión importante, que es se pueden hacer modificaciones siempre y cuando no alteres las cuestiones clave por las cuales se te adjudicó la propuesta. Se pueden ir haciendo modificaciones a lo largo del proyecto para adecuarlas a las necesidades que en el marco del transcurso del tiempo sean necesarias, porque es verdad que 3 años y medio que van a durar los proyectos, algunos de ellos realmente se pueden adaptar, pues desde metodologías, desde diferentes cuestiones que sean importantes en la ejecución del proyecto. Una cuestión que también es importante una vez que los proyectos se han seleccionado, es que tenemos la capacidad, también lo contaba antes muy bien Silvia, de dar un anticipo del 60% al comenzar el proyecto, un 60% del presupuesto global del proyecto, y al cabo de la mitad del tiempo, si se hace un informe intermedio y se ha desarrollado más del 50% de las acciones por las cuales fue el proyecto ejecutado, se puede dar otro 20% de anticipo. Tanto para el primer 60% como para este segundo 20%, es importante que sepáis que todas y cada una de las entidades de las convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad tienen que pedir un aval. Y esto tiene una razón de ser. El aval para la Fundación Biodiversidad está ahora mismo va a ejecutar cerca de 500 millones de euros en subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Podría significar, si todo el mundo pidiera estos anticipos, pues muchos centenares de millones de euros de anticipo y de adelanto, y nosotros no tenemos una caja única de la Administración. Podríamos estar hablando de que si no retornaran todos estos fondos por una infraejecución, por alguna cuestión, y la Comisión nos lo reclamara después, podría ser el final de la Fundación, y por eso hemos sido muy garantistas a este respecto, y ese es el porqué todas y cada una de las entidades de la convocatoria tienen que pedir un aval, y no puede haber excepciones en este ámbito. Muy bien, pues por mi parte, y para darle también paso, no sé si tenemos más preguntas por parte del equipo que tengan que irse solventando, algunas que se hayan quedado sin responder. Solo es recomendaros que os hagáis una autoevaluación, como decía al principio, que no deis nada por sobreentendido y que no esperéis al último momento para presentar la propuesta. Si tenemos la misma experiencia, y sabiendo que sois 8.800 municipios susceptibles de recibir financiación en el país,
Si los 8.800 esperaran al último momento, seguro que la aplicación se cae. Y si la aplicación se cae y estás esperando hasta el último momento, tu propuesta puede no ser presentada. Ha ocurrido cuando ha habido una demanda masiva de proyectos. Realmente no creemos que se presenten 8.800, pero sí, viendo que ha habido medias de 600 y pico conectados hoy en la charla, si hay este mismo número de propuestas finalmente presentadas, pueda haber una altísima demanda que trataremos de resolver con la máxima excelencia por nuestra parte, trabajando realmente para daros servicios. Mira, me llega otra pregunta que es bastante relevante, que es cuándo las acciones se consideran entorno urbano y cuándo no. Para nosotros interpretamos siempre que una actuación periurbana, una actuación que se hace fuera de ese entorno urbano, cuando tiene una verdadera interacción y una incidencia sobre los riesgos de inundación, sobre las necesidades de renaturalización en el entorno urbano, sí que pueden ser financiadas, ya sea a la distancia a la que sea, pero tiene que tener un link directo con la problemática a la que estamos afrontando, a la que estamos que estamos afrontando. Creo, no sé, equipo, si me estoy dejando nada. Sí, ¿quiere Javier Sánchez, el director general, también aportarnos más información? Javier. Por nuestra parte, digamos que complementariamente a lo que os ha comentado la Fundación, queríamos recalcar la idea que no es solo un proyecto de obra el que vamos a presentar, es un proyecto mucho más ambicioso. Normalmente estamos acostumbrados a hablar con los ayuntamientos, etcétera, y a intentar solo presentar una obra, ¿no? Y en este caso yo creo que es muy importante tener en cuenta que no es una obra, es un mini, no sé si mini proyecto live, en el cual hay actuaciones de coordinación, etcétera, ¿no? De forma que sí que queremos hacer esa distinción, ¿no? Y yo creo que lo habéis explicado muy bien y espero que todos tengáis esa idea de que tenemos que intentar avanzar más en proyectos de participación pública, colaborar con los sectores de las ciudades, los científicos, etcétera, y entre todos, pues, desarrollar un proyecto de mucha más entidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, también os animamos durante este tiempo y lo que queda hasta la presentación de la convocatoria es que contactéis con los organismos de cuenca, con las confederaciones hidrográficas y con las cuencas intracomunitarias para explicarles el proyecto y también con las comunidades autónomas en las partes también más ambientales, etcétera, para que vuestros proyectos sean conocidos y sean integrados en la planificación, tanto los planes hidrológicos de cuenca como los planes de gestión del riesgo de inundación y con, en general, la planificación tanto hidrológica de inundaciones como la de los espacios Red Natura, etcétera, ¿no? De forma que este tiempo es importante, y lo vuelvo a recalcar, que los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas, normalmente a través de las comisarías de aguas o las oficinas de planificación, conozcan lo que queréis hacer y os ayuden a interpretarlo y a preparar el proyecto bien para que luego en la parte de valoración y autorizaciones por obras en dominio público hidráulico no haya ningún problema y desde un principio tengamos los proyectos bien preparados, ¿vale? Y en ese sentido pensamos que este mes que nos queda hasta que empiece esta convocatoria, pues es importante para que todos los organismos de cuenca conozcan vuestras necesidades y en materia a nivel del Ministerio, a través del correo de la Fundación, podemos colaborar y explicar cuantas cosas veáis que son oportunos. También todos los programas de adaptación, etcétera, pues estamos a vuestra disposición a través del correo de la convocatoria de la Fundación para intentar resolver cuantas dudas tengáis en el equipo que tiene la Fundación destinado a este proyecto, ¿no? Muy bien, pues estamos cerrando. No sé si tenemos al director general. Si no, vamos a confirmar que nos puede dar la clausura. ¿Tenemos algún otro detalle, como por ejemplo el por qué
¿Por qué no se pueden dar prórrogas posteriores al 31 de diciembre de 2025? Todo el mundo tiene que saber que estos son fondos, como decíamos antes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que, por tanto, tenemos el mandato de hacer estos proyectos en 6 años desde que empezaron y nos tiene que quedar un año final para poder certificar y demostrarle a la Comisión todo lo que se ha ejecutado, todo lo que se ha gestionado y, por tanto, bajo ningún concepto se podrán dar estas prórrogas. Nuestra sugerencia es que los proyectos y los cronogramas se adelanten un poco y que se tenga la capacidad de, en su caso, pedir esta prórroga hasta ese máximo, que no se plantee el cronograma sin que haya ningún tipo de holgura al final y que se desarrollen y que se tengan que realizar luego minoraciones técnicas por no haber cumplido algunas de las acciones. No sé, Silvia, si tenías también algún otro aspecto. Sí, por comentar algunas de las dudas que nos están, no solamente en el chat que está actualmente habilitado, sino también dudas que nos llegan al email de entornos fluviales sobre tipología de acciones que serían financiables. Por ejemplo, los proyectos de saneamiento y abastecimiento en sí no son elegibles, ¿vale? Ya hay una inversión específica dentro del plan de recuperación, dentro también del componente 5 para este tipo de proyectos, por lo que aquí no se podrían cofinanciar, ¿vale? Las actuaciones tienen que ser de restauración fluvial y o de reducción de riesgo de inundación. O sea, puede ser las dos cosas, que es lo idóneo, o puede ser una u otra. Luego, también sobre indicadores. Nos están preguntando mucho sobre qué indicadores se debe recoger en el plan de medición y seguimiento de indicadores. Nosotros hemos establecido una guía orientativa con varias métricas, varios indicadores, pero son orientativos. Lo que sí se tiene que recoger, en todo caso, es los kilómetros de cauces y riberas que se han restaurado a través del proyecto y los habitantes que se han protegido contra el riesgo de inundación, porque este es el objetivo al cual está dirigido el componente y la inversión en la que estamos trabajando en esta convocatoria. Luego, otra duda es si un ayuntamiento o una entidad local que se presenta como beneficiario o promotor de un proyecto, si puede participar como miembro de la agrupación de otro proyecto. Y sí que es posible, es posible que lo haga, siempre que sea limítrofe, esa entidad local sea limítrofe con el beneficiario principal del promotor del proyecto. Y nada más, ya está el director listo. Muy bien, pues quedamos a vuestra disposición a través del correo electrónico entornosfluviales@fundacion-biodiversidad.es y para clausurarnos le damos la palabra al director general del agua, Teodoro Estrela. Teodoro, muchas gracias por sumarte. Muchas gracias a vosotros, ¿no? Lo primero... no te oímos, agradecer. Teodoro. ¿Me oís? Estoy hablando, ¿me oís? ¿Sí? ¿Me oís? Ahora perfecto, muchas gracias. Vale. Muy bien, pues lo primero, agradecer a todos los que han participado en esta reunión. Creo que ha habido mucha gente, por lo que me han transmitido, ¿no? Así que gracias, ¿no? a toda la audiencia, ¿no? Y luego agradecer a la Fundación Biodiversidad, ¿no? la invitación que me habéis hecho para que clausure esta jornada sobre esta convocatoria, ¿no? Que, como sabéis, estamos trabajando conjuntamente entre la Dirección General del Agua y la Fundación Biodiversidad para que todas estas ayudas realmente puedan contribuir, ¿no? a la mejora de nuestros ríos, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos que perseguimos, ¿no? Nos encontramos, además, yo creo que en un momento de oportunidad, es decir, tenemos una gran oportunidad con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. A la Dirección General del Agua nos han asignado una cantidad importante, ¿no? Del orden de 1.700 millones para gestionar en unos poquitos años, ¿no? Y de ahí daros una cifra del orden de 800 millones de euros van a ir destinados a la recuperación de ríos, acuíferos y a la protección frente a las inundaciones. Yo creo que esto es importante, una cantidad ciertamente muy destacable, ¿no? Prácticamente casi la mitad, ¿no? del total
asignado. Y para ello estamos utilizando pues todos los instrumentos, ¿no?, que disponemos. Por una parte, inversiones directas, ¿no?, a través de las clásicas licitaciones que hacen tanto los organismos de cuenca, la propia Dirección General del Agua, o a través de las sociedades de agua como Aquamed o Aquaes, ¿no? Pero también estamos lanzando convocatorias de subvenciones de las cuales se pueden beneficiar, ¿no?, las entidades locales, entre otras. Yo quisiera hacer una mención a lo que ya hemos realizado en el 2021, ¿no? El año pasado se habilitaron 100 millones de euros para que las comunidades autónomas mejorasen los sistemas de abastecimiento y depuración en aglomeraciones urbanas de menos de 5.000 habitantes equivalentes que tenían problemas, que tenían abiertos procedimientos de infracción, que habían declarado que no eran conformes, ¿no?, con la directiva europea. También destinamos otros 100 millones de euros para que los municipios de menos de 20.000 habitantes, coordinados también por las comunidades autónomas, llevaran a cabo inversiones destinadas a la reducción de pérdidas en las redes de distribución, a reparar y mejorar muchos de los depósitos, las instalaciones de potabilización y, en algunos casos que no había suficiente garantía de suministro, hacer aquellas instalaciones que fuesen necesarias, ¿no? Siempre con el objetivo de fomentar el ahorro, frenar pérdidas de agua, ¿no?, y en suma, pues apoyar una mejor gestión del ciclo urbano del agua, ¿no? Y finalmente lanzamos a final de año, a través o conjuntamente entre la Fundación Biodiversidad y la Dirección General del Agua, esta convocatoria de ayudas que hoy está siendo objeto, ¿no?, de este seminario o webinar, ¿no?, y que también coge una cantidad importante, del orden de 75 millones de euros, destinados a la ejecución de actuaciones de restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos de nuestros ríos, ¿no? Además, este año prevemos otras partidas dentro del marco de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación, queremos y restauración ambiental en tramos urbanos, queremos todavía destinar y hacer una nueva convocatoria, o también en cuestiones relacionadas con el saneamiento, depuración, reutilización y sistemas urbanos de drenaje sostenible. Como no, algo que está estos días muy en boga, que son la digitalización, ¿no? Hemos lanzado un plan de digitalización para la gestión del ciclo integral del agua, un proyecto muy ambicioso que también va a recoger distintos mecanismos, ¿no?, para ir haciendo todas las actuaciones que prevemos y con el objetivo de tener una administración del agua más digitalizada en los próximos años. Yo diría no solo más, sino dar un impulso que suponga un salto de calidad, ¿no?, un salto cualitativo, ¿no?, en cuanto a la digitalización del agua, ¿no? Durante el desarrollo de esta jornada, que lamento no haber podido seguir, pero seguro que se han expuesto todos los detalles de esta convocatoria sobre plazos, características de los proyectos a presentar, y la verdad es que espero, ¿no?, que hayan contribuido a aclarar las dudas, ¿no?, y a facilitar y, desde luego, animar a presentar solicitudes de proyecto, ¿no? Ese era el objeto, ¿no? Esos han dado los detalles de la convocatoria que no voy a repetir, pero sí que me gustaría decir que la oportunidad de esta convocatoria es grande, ¿no?, ya que puede contribuir a la mejora del estado de los tramos urbanos de los ríos, tanto su estado ecológico como en cuanto a la protección frente a las inundaciones. Y esto además es muy importante porque esos tramos urbanos de ríos son los que tienen una mayor accesibilidad al ciudadano y significa poner en valor, ¿no?, el valor que tienen nuestros ríos, ¿no? Y todo ello además lo tenemos que hacer de una manera coordinada entre
comunidades autónomas, entidades locales, organismos de cuenca, etcétera. Por ello, esta clausura pues anima a presentar proyectos a esta convocatoria. Nos gustaría además que se incidiese en proyectos de infraestructuras verdes, soluciones basadas en la naturaleza, en proyectos que permitan, además de protegernos frente a las inundaciones, recuperar ambientalmente nuestros ríos. Y eso hacerlo pues no solo en cauces permanentes, sino también en muchos cauces que tenemos regímenes temporales, en las Ramblas, por ejemplo, y ríos mediterráneos, ¿no? También otro de nuestros objetivos es que se presenten proyectos globales, ¿no? Donde además de las entidades locales participen conjuntamente organizaciones ambientales, organismos científicos, se fomente mucho la participación pública, etcétera, ¿no? Los plazos que nos manejamos, como también supongo que se habrá expuesto, es poder tener seleccionados los proyectos antes del verano, ¿no? Para que una vez pues, se tengan todos los permisos ambientales y esté todo resuelto, se puedan iniciar las obras. Como sabéis, aunque el plan de recuperación, transformación y resiliencia es una gran oportunidad en cuanto a posibles inversiones y actuaciones que podamos hacer, pero también tiene unos plazos bastante estrictos. Luego, todas las administraciones tendremos que trabajar de manera muy ágil, ¿no? Para poder llevar adelante todas estas actuaciones, ¿no? Para terminar, decir que como he mencionado antes, seguiremos realizando nuevas convocatorias abiertas a toda la sociedad que vayan en la línea de la recuperación ambiental de nuestros ríos y humedales en los próximos meses. Y con esto termino, dando de nuevo las gracias a todos los que han participado en esta reunión y dando por clausurada esta jornada.